Lectura del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, no sabía que su rostro se había vuelto radiante porque había hablado con el Señor. Al verlo Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Entonces se acercaron Aarón y todos los jefes de la comunidad y él les habló. Después se acercaron también todos los israelitas y él les transmitió las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablarle, se cubrió el rostro con un velo, y siempre que iba a presentarse delante del Señor para conversar con él, se quitaba el velo hasta que salía de la carpa. Al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado, y los israelitas veían que su rostro estaba radiante. Después Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba de nuevo a conversar con el Señor. Palabra de Dios. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Glorifiquen al Señor nuestro Dios, adórenlo ante el estrado de sus pies. Santo es el Señor. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocan su nombre, clamaban al Señor, y él les respondía: Santo eres, Señor, Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube, y ellos observaban sus mandamientos y los preceptos que les habían dado. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Glorifiquen al Señor nuestro Dios y adórenlo en su santa montaña. El Señor nuestro Dios es santo. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Cuando nosotros nos encontramos con esta imagen del tesoro escondido en un campo y sobre la perla de gran valor, nosotros vamos reforzando lo que ayer dijimos. Recuerden que ayer hablamos de que solo se aclaraba el camino de nuestras vidas cuando nosotros escuchábamos a Dios y estábamos delante de Dios. Pero nuestra vida se enceguece sin Dios. De la misma manera, queridos hermanos, cuando nosotros encontramos el tesoro de nuestras vidas, cuando nosotros encontramos la perla preciosa de nuestra vida, que no es una perla de este mundo, no es un tesoro de este mundo, no es una riqueza de este mundo, sino que es Dios mismo al cual lo encontramos, sabemos que nada se compara con Él. Y todo lo demás es basura, como dice San Pablo, en comparación con Dios. Nada ya tiene valor delante de Dios. Las coronas caen delante del único Rey, que es el tesoro del hombre, que ha encontrado a su Dios y a su Señor. Cuando esto sucede, entendemos por qué tantos santos fueron capaces de dejarlo todo por seguir a Jesucristo. ¿Por qué tantos hombres y mujeres fueron capaces de despojarse de todo? Y cuidado,
No es solamente decir, sí, me despojo de lo material porque amo a Dios. Cuidado que hay tesoros más valiosos en nuestra vida como la soberbia, queridos hermanos, que lo valoramos más en nuestra vida y no lo dejamos. Esto, querido hermano, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando hubo esto de la teología de la liberación, muchos decían, sí, la pobreza extrema, los pobres y los pobres y los pobres. Renunciaron, es verdad, a muchos bienes, renunciaron a muchas comodidades, pero no renunciaron a su soberbia. No renunciaron a su soberbia. Y al no renunciar a su soberbia, querido hermano, al final, la mayoría, ¿qué fue lo que pasó? Solamente cantaban un himno personal de decir los pobres, pero nunca dejaron sus tesoros personales por la joya preciosa que es Jesucristo. O lo mismo, aquellos que sí renuncian a su soberbia, pero no renuncian a los tesoros materiales que tienen. Y querido hermano, esto es importante porque tiene que haber un equilibrio. Nuestra renuncia es total para saber que Dios es Dios y que Él es nuestro Rey y Señor y nuestro Salvador, que es nuestro Padre y amigo. Y solo quiero a Dios en mi vida como lo primero, como el primero y como el único. Esto es hermoso. Por eso es que hay gente que puede ser multimillonaria. Es multimillonaria, pero sabe quién es Dios en su vida. O gente que vive con una sencillez porque no tuvo oportunidades que otros sí tuvieron, no pudo la formación que otros sí tuvieron, pero que se luchó en la vida y logró muchas cosas y vive de una forma sencilla, pero vive de forma digna. Ni el rico se queja, ni el rico se engrandece con su riqueza, ni el sencillo se queja de su pobreza, sino que ambos entienden que lo único importante es Dios. Ahí se encuentra un verdadero equilibrio. Porque es fácil encontrar gente que dice, sí, soy pobre y como nunca tuve lo que ustedes tuvieron, por eso es que sufro y no, ustedes no saben lo que yo sufro porque no son pobres. Mire, eso es muy común y hay gente que chantajea emocionalmente con eso. Hay gente que chantajea emocionalmente con eso. Sí, yo no tuve la oportunidad que vos tuviste, así que como tú tuviste esa oportunidad, yo no la tuve, así que no me entiendes. Mire, ni el sencillo se queja de su sencillez, ni el rico se jacta de su riqueza, sino que entienden que todo lo que existe en este mundo son simples medios y el único fin es Dios. Lo único que nuestro corazón anhela es Dios y lo que debe buscar es Dios y renunciar a todo solamente por Dios. Bendito sea el Señor cuando entendemos esto. Por eso es que Moisés, al entrar en la carpa, entendía que el único importante en su vida era Dios. Y pongámonos a pensar, Moisés puede ser que llegó a un punto en que lo más importante en su vida era esa gente que él guiaba. Y mire, la gente que yo guío como persona. Y por eso se desesperó al verlos cuando adoraban el becerro. Pero luego se da cuenta que lo más importante para él es Dios. Y como entra en la presencia de Dios y es lo más importante para él, ahora su rostro brillaba. Y al brillar su rostro, él iba y comunicaba el mayor tesoro que existe a ese pueblo. Ahí actuó correctamente, porque no era lo más importante el pueblo que él guiaba, era lo más importante Dios, el dueño de ese pueblo y de sí mismo. Y cuando entendemos esto, querido hermano, no solamente sabemos guiar pueblos, comunidades, grupos de oración, grupos parroquiales, movimientos eclesiales, sino que sabemos guiar nuestra vida por el camino verdadero de Jesucristo. El Señor es la piedra preciosa que no tiene valor. El Señor es el tesoro que tanto anhelamos descubrir y lo dejamos todo por ese tesoro. En este tiempo es importante que entendamos verdaderamente he encontrado mi tesoro en Jesucristo, verdaderamente Jesucristo es la joya preciosa para mi vida.